Conciencia Estelar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, esperando que se encuentren muy bien en donde sea que nos estén escuchando. Es como siempre para nosotros un honor, un placer estar con ustedes de este lado y estamos celebrando, normalmente celebramos cuando nos acompañan invitados, la dinámica cambia, la energía se siente diferente, buscamos sumar voces que puedan contribuir desde diferentes perspectivas y diferentes ángulos a los temas que tenemos pensado para todos ustedes. El día de hoy nos acompaña un gran amigo Víctor. Permítanme presentarlo, es amante y practicante de la calistenia, asimismo futuro ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, y va a estar aquí con nosotros para platicar no solo sus experiencias, sino también la investigación que él ha hecho, el desarrollo de diferentes conceptos, que a propósito de eso, el tema va con ego y humildad. Entonces el día de hoy nos acompaña, es un honor tenerlo aquí, le vamos a pasar eventualmente el micrófono y también, por supuesto, no falta nuestro hermano Jorge, aquí se encuentra también con nosotros para tener esta posición y estos dos ámbitos. Por una parte, hablaremos y mencionaremos temas relacionados con lo físico, lo que ocurre en esta existencia, en esta Matrix, pero también queremos potenciarlo y llevarlo hacia todo el aspecto estelar. Es importante hacer ese vínculo, esa liga, pues con la intención de entender aquello que nos ocurre y aquello que también ocurre y que pues también nos puede poner como en una situación de muchos seres multidimensionales saben de nosotros, pero ¿qué tanto nosotros de ellos? Me parece que este tema se presta para también explorar esos pensamientos y todas esas posibilidades. Víctor, te paso el micrófono. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes para este tema? Pues primero que nada, pues muchas gracias por invitarme. La verdad estaba muy emocionado por venir y poder expresar lo que pienso. La verdad, estos temas de la conciencia, esoterismo, la verdad me gustan mucho, entonces lo que les voy a compartir es desde el punto de bueno, desde mi punto de vista y pues la verdad no soy alguien muy experto, pero pues yo creo que les puede servir esto que vamos a comentar. Sí, es importante. Inicialmente vamos a dar la definición de ego. Me gustaría que también compartieras la definición de humildad. Ahorita la vamos a dar por ese lado. La definición tal cual, y si nos vamos a los orígenes, nos dice que viene del latín. Viene del latín y significa yo. Particularmente en psicología y filosofía, se ha adoptado para designar la conciencia del individuo, que esto me parece un punto interesante del individuo y cómo lo vamos a ir sumando después hacia una mente más colectiva, para designar la capacidad de percibir la realidad. Por otro lado, en el vocabulario coloquial, ego puede designar el exceso de valoración que alguien tiene de sí mismo. Y digo, adentrándonos un poquito al tema, a veces la cuestión del ego se va más por la segunda definición, ¿no? Aquello que es que, y se escuchan expresiones cotidianas, tu ego está muy alto, está muy elevado, ¿qué te pasó? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué de pronto ya no nos hablas? Y se va por esa línea, ¿no? Por esa línea. Pero, bueno, esto hablando de lo coloquial, de lo terrenal, es importante. Y asimismo, pues también valdría la pena mencionar cuál es la definición de humildad. ¿Nos echas la mano, Víctor? ¿Sí, cómo no? Bueno, pues la humildad es una virtud humana propia de quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones o debilidades y obra en consecuencia. Bueno, pues serían las dos definiciones, pero ahora a mí me gustaría empezar definiendo para mí qué es el ego o lo que yo entiendo por lo que es ego. Bueno, pues el ego es esa máscara que nosotros damos a la sociedad o presentamos a la sociedad. Porque ¿a quién no le ha pasado que cuando está solo en su casa pues, habla solo y cuando llega otra persona o otras personas cambia la forma de hablar y todo eso, ¿no? Entonces esa máscara o esa persona, pues sí, esa máscara que le mostramos a las personas. Pero ok, pero también podría ser o definirse como la superficie o la forma en la que nosotros nos identificamos con nuestros pensamientos, emociones y la forma en la que la familia y la sociedad nos ponen etiquetas en la forma en la que podría decirse como un buen esposo, tu estatus social, un buen hijo,
etcétera, etcétera. Pero también podemos entender que el ego va a vivir o va a existir en nuestros pensamientos, pero en el pasado y en el futuro. Entonces, muchas veces yo creo que es muy común que todos estemos pensando en cosas que no hicimos, nos arrepentimos y no podemos soltar el pasado, ¿no? Es muy común entender eso de ya suelta el pasado y todo esto, ¿no? Y en el futuro hay muchas personas, pues sí, yo también lo hago, que pensamos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y por qué no estoy haciendo bien esto? O sea, te quedas pensando en el qué va a pasar o en el qué será. Sí, dejando de lado que esto no existe, existe solo en nuestra mente y le damos esa importancia, ¿no? Y ahora, en la parte de la humildad, podemos o lo puedo entender como, sí, sí es una virtud que se tiene, pero yo creo que coloquialmente me gusta más tener los pies en la tierra, ¿no? Como que eso es algo, pues más fácil de entender y que en el día a día lo vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Bueno, es bueno saber la perspectiva de otras personas y qué bueno que viniste, Víctor. Un gusto. Eh, bueno, fuera ya de las descripciones, podríamos decir que existe la definición para cada quien, ¿no? Sobre estos, eh, digamos, temas que a veces nos hemos alejado un poco de terrenales, ¿no? Porque le hemos dado mucho a lo que es lo estelar o a lo mejor a los temas ocultos o no se diga siniestros. Y a veces son buenos para, digamos, entender el trasfondo de por qué estamos aquí, pero dentro de la misma Matrix y la teatralidad tenemos que también entender cómo se maneja, digamos, la base de la programación en la que estamos. Entonces, eh, ego y humildad, pues yo pienso que son herramientas para desenvolvernos no nada más en esta Matrix, sino en muchas otras, porque venimos de, digamos, de una fuente, venimos de una unidad, de una singularidad. Por ende, cuando estamos, digamos, unidos como un todo, no puede existir el ego, porque pues simplemente no hay separación, ¿no? Y yo creo que tampoco ni la humildad, porque simplemente todo es uno y no hay forma de distinguirnos entre uno y otro, porque la humildad también nos distingue uno y otro. Entonces yo creo que el ego, más allá de que se piense que es algo malo o algo, podemos decirlo, que hay que erradicar, es una herramienta más para desenvolvernos en este planeta con nuestras personas queridas o no queridas, que todos son pues personajes que son para nosotros herramientas de aprendizaje. Un enemigo te va a dar mucho más aprendizaje quizás que un hijo. Entonces, tenemos que aprender de todos. Ahora, está esta frase que alguna vez creo que ya la mencioné, la de un burro no puede aprender de un sabio, pero un sabio sí puede aprender de un burro. Entonces, ahí se aplica la máxima humildad quizás, ¿no? Pero a la vez también el ego mismo, que impide ver más allá, impide dejarnos de aprender. Sirve para a lo mejor lograr cuestiones de superación, ¿no? De competencia y de poder ser más que alguien más por el simple hecho de quererlo o de tenerlo, pero a la vez, digamos que nos puede ir perdiendo, ¿no? Por el lado de que no, al conseguirlo decimos, pero ¿para qué lo obtuve? Si no, me costó a lo mejor mucho, pero ya que estoy en la cima, me siento vacío. Entonces, hay que saber usar estas herramientas, hay que saber caminar entre ellas y no nada más ser humildes totalmente, pues nos vamos a convertir en un San Francisco de Asís o alguien, un vagabundo que no necesita nada, ¿no? Pero a la vez también no tener el ego tan elevado para convertirnos en un Illuminati. Entonces tenemos todas esas dualidades en este planeta. Podemos aprender de todos ellos, de todos estos personajes que son una gama de colores y no necesariamente enlodarnos o meternos en esas situaciones por nosotros mismos, sino que se puede aprender desde lejos, desde un lugar seguro, a través de todas estas personas que coexisten con nosotros, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún otro tema que podamos abordar. Te paso el micrófono, Cecilio. Muchas gracias, Jorge. Sí, de hecho, que justamente algo que me gusta de la dinámica
no solo personal cuando estamos en dupla o tenemos invitados, es que se va prestando a toda esta apertura de posibilidad en pensamientos, en palabras, en ejemplos, películas, referencias, y van sumando. Lo primero que quisiera como ir sumando, ir abonando a todo esto que acontece, más allá de las definiciones, es también, como lo mencionaba Víctor, experiencia personal dentro de esa perspectiva. Y es que en su momento recuerdo que por ahí alguna vez me llamó el tema mucho la atención, la idea del ego, incluso por ahí mencioné como propuesta de tesis no egocentrismo, sino la idea de un ego humilde, por mencionarlo de alguna forma, ¿no? Que ya creo que en ese entonces, ya analizándolo, uno diría, pues es mucho ego querer pretender cambiar algo desde esa perspectiva. No sé qué tan creyentes sean aquellos que nos están escuchando de los signos zodiacales, pero se dice que Leo, que a propósito de eso soy Leo, tiene el ego altísimo, ¿no? Y normalmente lo mencionan como el líder, el que brilla, el de la manada. Y entonces, digo, estos temas me llaman la atención, me gustan, pero antes yo lo veía como una forma de querer demostrar y probar que podía saber y dominar. Y después solo se vuelve desde la otra perspectiva como un aspecto de qué tanto aquello que tú mencionabas o alardeabas hoy solo se queda como una experiencia, hablando del burro, por ejemplo, qué tanto eres el burro y dejaste de ser el burro para entonces de verdad mencionar que no hay un ego o hay un ego transformado, que también yo creo que por ahí va la siguiente pregunta, o sea, si es posible eliminar el ego, es una herramienta, pero se puede eliminar, se puede trabajar, se termina de acoplar, se transforma, la evolución del ego es la humildad, el retroceso de la humildad es el ego, o sea, ¿cómo va esa dinámica, esa interacción? Y también es curioso, ¿no? Cómo las causalidades van sumando y es que hace unas horas me encontraba por ahí en un grupito de brujas y mencionaban este tema precisamente y hablaban de la trampa del ego y se armó una discusión muy interesante, ¿no? ¿Qué tanto el ego es de alguna forma hacer uso de tus habilidades y sentirte superior? Que se asocia a eso, ¿no? El ego es igual a sentirse superior. Pero también recordaba mucho, a propósito de este grupo, algunas otras enseñanzas como los de la Cábala, donde mencionaba, es que tenemos ego porque tenemos cuerpo. Sin cuerpo no hay un ego. Y el cuerpo de alguna forma nos va a aterrizar, como menciona Víctor. La humildad, por otro lado, es poner los pies sobre la tierra. Solo los puedes poner si hay un cuerpo, pero también si hay un cuerpo hay un ego. Entonces es como esta naturaleza de pronto en la que el ego es algo intrínseco que se va diluyendo siempre y cuando pongamos los pies en la tierra porque existe este equilibrio. Eso como parte de la intervención que quisiera hacer. Me gustaría conocer tu punto de vista, Víctor. O sea, si piensas, y tomando en cuenta también lo que menciona Jorge, ego y humildad son dos herramientas. La humildad sería, digamos, la evolución del ego. El ego es la involución, o al revés también, ¿no? De la humildad. A tu punto de vista, cómo los desarrollamos, cómo los aprendemos, es más, cómo platicamos con ellos. ¿Qué nos puedes decir, Víctor? No, pues la verdad tengo mucho que decir y yo creo que el ego y la humildad son como la dualidad, como si fuera el yin y el yang, o sea, una depende de la otra. ¿Por qué? Porque yo siento que el ego divide y sí, el ego divide y la humildad une. Entonces yo siento que van de la mano, o sea, no sé si ha escuchado cuando alguien le dice a esa persona como que le hace falta un plato de humildad, ¿no? Porque ya tiene el ego muy arriba, muy elevado. Pero a lo mejor probablemente nunca vas a escuchar a una persona decir que es humilde, decirle, pues le falta ego, ¿no? O sea, como que el punto es llegar a ser humilde y de ahí mantenerse. Porque realmente el ego como que es muy, por así decirlo, escandaloso, como si fuera un pavo real que se expande o se revolotea. Pero la humildad, no sé si siempre o soy yo, pero las personas humildes siempre se mantienen con un perfil bajo. Por ejemplo, no sé, he escuchado por ahí que las personas que son pobres o que tienen pues bajos recursos son muy humildes, pero ser humilde yo creo que es ser consciente de lo que te rodea, de lo que eres. Entonces, realmente creo que la mejor herramienta es ser humilde, pero sin dejar de lado
El ego, porque el ego es algo que tenemos desde el simple hecho de venir a esta vida. O sea, es algo que pues sí, se te impone, sería la maya, ¿no? En el budismo. Pero ahora, desde mi punto de vista, yo creo que la mejor forma de aquietar el ego sería meditando. Porque una vez que meditas, te das cuenta de muchas cosas, te vuelves consciente y llegas a esa esencia pura que eres tú, que todos somos, donde, vuelvo a repetir, el ego divide y la humildad une. Bueno, pues este sería mi punto de vista. Jorge, te paso para... Ok, está interesante. A ver, aquí hay algunos puntos que tratar. De lo que acabas de decir, eh, bueno, hablaste, bueno, estaba yo, digamos, como que entendiendo que, bueno, yo lo estoy acoplando, digamos, a un poco a lo que son vidas pasadas. Eh, la mayor parte de las personas en el planeta Tierra son pobres, ¿no? Gran parte, y gran parte de esos pobres son extremadamente pobres. Entonces, muchas veces decimos, bueno, venimos a la Tierra a encarnar y a experimentar eso que nunca hemos tenido en otros lados, ¿no? Para ver qué se siente. Eso me indica que la mayor parte de las veces, de las encarnaciones o de la gente que está en este momento experimentando eso de la, pues poder decirnos de humildad, por ser pobres, eh, seguramente en otras existencias tuvieron demasiado y no supieron apreciar. Podríamos hablar también de las guerras de Orión, porque dices, ¿cómo es posible que tantos? ¿A poco todos fueron ricos? No, no es que no hayan sido ricos, sino que a lo mejor disfrutaron tanto de la tecnología, del poder hacer lo que quisieran con un simple chasquido o un apretar de botones, y no supieron apreciar lo que es construir desde cero, construir con tus manos, ensuciarte, tener tierra en los pies, en las manos, en la cara. Esas experiencias de vida en todas las vidas pasadas que la mayor parte de todos hemos tenido, o muchos tienen en este momento, es porque tuvimos que iniciar desde cero en este ciclo solar, en este ciclo de humanidad, para poder volvernos humildes, digamos, a las malas. La única forma era volver a estar en las épocas de las cavernas, siendo que todos nosotros venimos de mundos super tecnológicos. Es por eso que este simulador cuántico está hecho, digo, de tal manera para que la gente que venía a encarnar en este mundo pudiera experimentar el hacer las cosas con sus manos, cosa que no es normal a nivel estelar, porque a nivel estelar, en la mayor parte de los sistemas federados ya hay tecnología tremenda. Entonces, muchas veces se olvida esa, digamos, capacidad de ser humilde a veces, aparte de sumarle lo que es la dualidad a todas las vidas y a todas las, digamos, sociedades que hemos tenido, donde tenemos muy poquitos ricos que mandan sobre los demás, ¿no? Y en este planeta, lastimosamente, los que mandan son los ricos, ¿no? No necesariamente es así a nivel estelar, donde a nivel estelar quien manda son los que tienen más experiencia, más sabiduría, y por lo general son los más humildes. Por lo general no tienen ninguna propiedad y no generan ninguna riqueza, ¿no? Entonces son a esos personajes a los que se les elige como mandatarios, a los que se despojan de todo, de toda capacidad de tener. Muy contrariamente a la gente que está en este planeta, que son los Illuminati o como le quieran decir, que son las personas que a pesar de tener todo el dinero del mundo, quieren más o quieren más poder, ¿no? Y tienen todo el poder y todavía quieren más poder, ¿no? Lo hemos platicado en otros podcasts. Quieren el poder en todas las líneas del tiempo, en todas las almas, quieren tenerlas aprisionadas. Entonces, ¿cuándo va a ser suficiente? Pues nunca, porque siempre ya están muy alejados de haberse regenerado y muy lejos, digamos, de su conexión con lo estelar o con lo que podríamos decir divino. Entonces, bueno, pues más o menos de lo que pueden, de lo que fuiste comentando, es lo que me pudo haber llegado un poco de por qué estamos aquí y las diferencias pues entre uno y otro, ¿no? Pero bueno, no sé si prosigamos con otro tema o algo parecido. A mí me gustaría seguir elaborando también un poquito el pensamiento que se estaba proponiendo.
Si bien es cierto que tenemos ego porque tenemos cuerpo y el cuerpo está anclado a la tierra, eso desde Kabbalah recuerdo que era la esfera de Malhut. Malhut se encontraba de hecho en los pies, como si pudiera ubicarse en alguna parte del cuerpo y nos anclaba. Mm, También un poquito dentro del desarrollo o análisis que acontecía aquí es jugar con la palabra ego. O sea, la palabra ego, ustedes le ponen la F y la U, dice fuego. Si juegan con eso, entonces decimos, bueno, a ver, fuego como uno de los elementales busca purificar y busca transmutar a partir de transformar la materia de un estado a otro, o la forma. Entonces, y jugando con esas palabras decimos fue go. Y luego entonces decimos fue ego. O sea, el ego fue cuando se transmuta. ¿Qué tanto pudiera tener este elemento de, de fuego para precisamente entender el fuego como algo que repercute en el ego dentro de esa transformación? Y si nos ponemos incluso bilingües, podemos decir fue go, o sea, go como ir, fue lo que fue, por decirlo de alguna forma, ¿no? Jugando con esas mismas palabras. Luego entonces, sí, los pies se encuentran a la tierra y el fuego que transmuta el ego se encuentra también como una propuesta de fue el ego. Entonces la tierra al final del día también lo que hace es apagar el fuego. La humildad pudiera en ese sentido contrarrestar el ego, así como lo dicen, digo, y solamente argumentando una serie de palabras, ¿no? Que de momento, pues bueno, van llegando, ¿no? Y están ahí presentes. A propósito también de lo que decías, Jorge, eh, digo, contestas una de las preguntas que te iba a hacer, ¿qué tanto ego hay en lo estelar y qué tanta humildad hay en lo estelar? Ya decías que se seleccionaban a los más sabios, que suena mucho también a una historia de aquí, ¿no? Creo que la historia de Buda es de las más reconocidas, justamente en esta transición, donde como príncipe tenía y eventualmente conoce también la carencia. Algo que me llama la atención es que en redes sociales, cuando se habla de vidas pasadas, luego dicen, bueno, es que de verdad en otras vidas a lo mejor yo era ultramillonario, pero ahorita estoy sufriendo. Y muchísima gente lo comenta, ¿no? En redes sociales. Seguramente sí tenía dinero, seguramente no tenía deudas, seguramente vivía, ¿no? Y me parece que entender una simulación como una forma de entender la contraparte es lo que pudiera también ayudar a que nos estemos, a nuestra liberación en ese sentido. Dentro de lo estelar, digo, ahorita que llegue el micrófono a ti, Jorge, me gustaría, por ejemplo, pensar, a ver, me imagino que mientras más físicos, más ego y más humildad. Mientras menos estemos allá, pues es más unidad en ese sentido, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería, por ejemplo, un reptil humilde? Se me ocurre preguntarte, ¿no? O sea, ¿cómo es un reptil humilde? Dos, ¿cómo sería? Yo creo que pensaríamos que ya por naturaleza el reptil lo es en ego, ¿no? Pero, ¿cómo sería específicamente? Particularmente en hipnosis he platicado con los reptiles y llegan a ser como bien tajantes, ¿no? Y decir, no es esto, no es esto, sí es esto. Pero por ahí yo siento que me tocó un reptil humilde y me dijo, ¿sabes qué? De donde vengo me está dando un montón de miedo y prefiero pasarme a la luz. Entonces, eso me llama la atención. O sea, el ego te mantiene en una posición, te mantiene hacia un extremo, o el ego o sea, también puede en algún punto disminuirse y decir, ¿sabes qué? Me quiero ir del otro lado, pero porque tengo miedo, ¿no? Te digo, ahorita que llegue el micrófono, apreciaría que pudieras responder a esa pregunta. Y también preguntarles, ¿no? ¿Qué signos son ustedes? Digo, para quienes nos escuchen, ¿qué tanto pueden de pronto decir? Oye, pues es que sí, mira, sí se escucha como un acuario, ¿no? Y ver qué tanto también puede obtenerse del ego en ese sentido. Para ti, Víctor, me gustaría preguntarte, o sea, tú en tu vida sientes que has sido, o sea, incluso como ingeniero, futuro ingeniero, ¿no? Que a veces viene esta discusión de, no, pues es que soy ingeniero y los licenciados y los doctores, o sea, sí, compito con los doctores. O sea, ¿tú has vivido eso en particular, Víctor? ¿Y qué podrías decir? A lo mejor sonaría muy tétrico, pero ¿qué te mantiene humilde? ¿No? Porque también en redes sociales decían momentos que me mantienen humilde, ¿no? Pero vaya, quisiera preguntarlo en ese sentido. Y no solamente en eso. Hablabas de la meditación, Víctor. Mencionabas que era el proceso, que era el paso, que era la manera en la que pudiéramos llegar a eso. ¿En alguna meditación te has encontrado con este ego que quiero pensar en forma de pensamientos o no? No lo sé, ya nos platicarás.
Y en la meditación puedes ubicar también la humildad dentro de eso. ¿Qué nos puedes decir, Víctor? Ok, pues me gustaría contar una experiencia que tuve meditando y fue cuando descubrí que el tiempo, o sea, ya sabía que el tiempo no es real, pero lo viví a través de una meditación. Estaba meditando y ya estaba en ese punto donde pues sentía que era solo mi mente de verdad. Y en eso, como una línea horizontal, sentía como mis pensamientos pasaban de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Y en ese momento me di cuenta que pues realmente el ego es el pasado y el futuro. Y que el ser o pues sí, la esencia como tal, lo que somos, la parte divina, ese fuego que somos, pues es el presente. Y yo creo que ahí uno se da cuenta que a lo mejor muchas veces uno pregunta o habla con Dios, ¿no? No creo que esto sea un tema religioso o así, pero yo creo que o hablar con tu esencia, con eso mismo, cuando necesitas ayuda, hablas y llega a este punto donde eres consciente, estás tranquilo y como que las respuestas llegan a ti y yo creo que pues se vive una vida más viable, mucho mejor, donde realmente las herramientas se te dan. Y sí, la verdad es de que cuando tú meditas, a lo mejor no, yo creo que meditar más que otra cosa es ser consciente y darte cuenta de tus acciones, de tus pensamientos y de todo lo que has pasado. Y la humildad es más como, había escuchado por ahí que la humildad no se predica, se practica. Entonces es algo como que se va a ver día a día y que te puede pasar en cualquier momento y ahí se va a ver si tú estás listo para, o sea, si tú le das más oportunidad al ego o a la humildad, desde tu punto de vista. Y en la parte de como ingeniero, pues la verdad, mira, yo creo que nadie sabe haciendo todo, entonces yo creo que las personas que se burlan de otros o que los hacen menos es porque por dentro tienen el ego muy alto, pero por dentro yo creo que no pueden aceptar o no sé qué es lo que sea que esa humildad o que les haga falta, la verdad no sé muy bien qué sea. Y la verdad sí es complicado porque te comparan, o sea, a lo mejor tú no te comparas, pero las demás personas te dicen, ah, son etiquetas, el ingeniero, él sabe, o sea, a lo mejor sí sabes, pero yo siento que son etiquetas que se te ponen donde tú, si tú es como, por ejemplo, te identificas, si te queda el saco, póntelo. Y pues esto sería desde mi punto de vista. Entonces te paso el micrófono, Jorge. Ok, a ver, prosigo con las preguntas que me habías hecho, Cecilio. Lo que es que te has enfrentado a los reptiles, ¿no? En las hipnosis. Me lo has comentado. Yo he visto muchas hipnosis en YouTube, igual presencialmente con otras personas, y sí salen mucho los reptiles. Sobre todo yo creo que es porque la gente que está siendo hipnotizada tiene, digamos, en su corteza cerebral, su córtex, tiene el conocimiento de todo esto, ¿no? O sea, se puede abrir a más opciones, ¿no? Para poder curarse. No es lo mismo alguien que no tenga conocimiento de que existen seres estelares, ¿no? Ahora, bueno, en cuestión de los reptiles, ellos, por ser, digamos, los seres más antiguos del universo, junto con los insectoides, ellos se creen amos y dueños del universo, por simple hecho de que ellos fueron los que se sacrificaron, digamos, por haber evolucionado desde trilobites hasta lo que son ahora humanoides. Algunos de los reptiles ya ni siquiera son humanoides, ya trascendieron la fisicalidad, pero siguen siendo reptiles en su, digamos, en su matriz genética. Eh, yo pienso que los reptiles sí se consideran amos y dueños, por lo tanto son egocéntricos, pero es muy diferente a como lo hiciera un pleiadiano. Vamos a hablar de los dos, ¿no? Porque ya también me lo habías preguntado. Por un lado tienes al reptil, que tiene el ego altísimo por haber tenido millones de años o eones de años de evolución, y él merece la galaxia y por ende todos los que estén por debajo de él tienen que ser sus súbditos. Así es su matriz genética y así están, digamos, diseñados ellos. No es que sean malos, es que así están diseñados.
Ahora, por otro lado tienes al pleiadiano, que proviene de una matriz genética de un ADN micaélico crístico, que se insertó adrede en este universo para poder, digamos, darle una salida de ascensión a todas las razas que tuvieran hibridación con la humana. Para eso se metió. Ahora, entonces dices, bueno, si el humano se inventó para que se homogeneice el universo, se supone que los pleiadianos deberían venir a apoyar a todas las razas, pero en realidad no lo hacen. Ellos se creen descendientes directos de Micael, entonces ellos no son, digamos, humildes. Por un lado tienes el ego de un reptil, que yo lo denominaría grotesco, y por el otro lado tienes al pleiadiano, que yo lo denominaría soberbio. Y si tú te pones, digamos, a meditar o a hacer una canalización o una hipnosis para traer un pleiadiano, sobre todo los que son los Anunnakis, los pleiadianos Anunnakis, vienen con un ego muy subido, porque ellos fueron ya incapaces de trascenderlo y se consideran dioses, porque ellos jugaron a ser dioses en este y otros planetas. Llegaban, modificaban genética y a ellos les gustó que sus creaciones les denominaran como dioses y se metieron en este juego de yo usurpo el lugar de un dios. Entonces eso digamos, los inevolucionó demasiado. No tuvieron la capacidad de sentir la humildad, por lo tanto se quedaron estancados en esa evolución. Entonces nosotros, bueno, tenemos la idea de que por ser parecidos a nosotros físicamente, pues son humildes, y no, realmente son lo contrario. Más bien nos parecemos a ellos por la simple razón de que ellos nos dieron la genética al crearnos. Ahora, hay ciertas razas extraterrestres que sí son, digamos, de un tipo más humilde. Podemos identificar que son las razas tecnológicas, las que siempre quieren superar a los demás por medios tecnológicos, siempre se van a preparar con armas, van a querer las mejores naves, le van a meter un montón pues, de protección y, digamos, de ametralladoras, por así decirlo, para que me entiendan, ¿no? Que en realidad son otro tipo de armas. Y siempre se están preparando para que cuando venga uno más fuerte que yo, ¿no? Y así se comporta, no sé, Estados Unidos, Rusia, todos los militares, ¿no? Hay una raza que no he hablado de ella y a lo mejor lo estaba yo guardando también para el capítulo de la Atlántida. No tienen un nombre específico. Me parece que Corey Wood le dice los Zulus, pero por ahí sé que también vienen de un sector que es de vienen de la constelación del Águila y que son seres negros. Son más o menos de 2, 3, 4, 5 metros algunos de alto. Son negros totalmente. Son como tipo africanos. Los más negros de los de África, pero gigantes. Musculatura impecable. Y digamos, tienen capacidades psíquicas impresionantes. Estos seres, ellos no encontraron medios tecnológicos para salir del planeta. Ellos encontraron medios, digamos, chamánicos espirituales para salir del planeta. Entonces ellos, con sus capacidades digamos, de ubicuidad, pues, digamos, poder manejar la materia a antojo de la mente, aparecían en otro planeta, ¿no? Entonces podían llegar y se materializaban. Entonces ellos no necesitaron pasar por toda, digamos, una evolución de descubrir la aleación de metales, la tecnología nuclear, la energía de doblez de tiempo, meterse en guerras con un montón de otros seres para poder salir de un sector o de otro. O sea, le dieron vuelta a la dualidad con el simple hecho de no tener demasiado ego, por así decirlo. Y diríamos, bueno, pero entonces, ¿a qué camino los lleva, no? Si el ego es una herramienta, ellos le dieron vuelta. Pero ellos ya no necesitan defenderse, porque llega, por ejemplo, un reptil
que tiene la tecnología de todo el universo, y ellos también tienen la capacidad de, pues, psíquica de, no sé, de hacerte pensar otra cosa. Pero los Zulus llegan los reptiles y simplemente, pues, les dan vuelta, o sea, les hacen pensar que no, o se pasan desapercibidos, ni siquiera los ven, o los hacen locos, que se peleen entre ellos mismos. O sea, ellos pueden hacer lo que sea con la mente de cualquiera, pero ellos no son negativos. Ellos llegaron en la época de la Atlántida, vamos a hablar de eso. Ellos son los dioses de la raza negra. Son algunos de los que llegaron también a la zona de Centroamérica. Y digamos que quedaron por ahí los vestigios de las cabezas olmecas, que eran comandantes zulus, digamos, de esa jerarquía. Entonces, tenemos varios tipos de extraterrestres que no necesitan, digamos, pasar por todo un proceso de ego de miles de años. Lo pueden obtener rápidamente. Lo mismo pasa con algunos de monjes budistas, tibetanos o de otros lados de por allá. Ellos pueden trascender la materia con el simple hecho de la meditación, ¿no? De la respiración, de saber manejar el prana, el kundalini. Ellos ya no necesitan los ovnis, ¿no? Para viajar de aquí a otro lado. Usan los Merkabas, ¿no? Pura luz, y nada más se traspasan de un segundo a otro, a otra línea de tiempo, o a otro lugar del tiempo-espacio o del universo. Ellos lo han logrado, pero simplemente pues no se da a conocer porque no se creería, nuestro ego es demasiado alto como para creer esas cosas. Entonces nosotros mismos tenemos ya, digamos, programado el ser egocéntricos, porque nosotros creemos que quien más sabe es quien más estudió, quien más leyó libros, quien más se cultivó, y quien tiene papás que también lo hicieron. Entonces, cuando alguien llega y te dice alguna de estas cosas y dice, ¿de dónde lo sacaste? No, pues me lo imaginé en una meditación. Ah, no, pues eres un idiota. Entonces, ese bloqueo también lo tenemos. O sea, el simple hecho de nosotros no abrirnos a esas capacidades y esas fantasías, también lo hacemos con los niños. O sea, los niños, no, es que yo me imaginé que esto y que lo otro, y que tengo un amigo imaginario, y los papás le dicen, no, ya deja de decir tonterías, ya enfócate en lo que es, enfócate en la escuela, ponte a estudiar las tablas. Pero dejamos de lado esa parte de poder, digamos, fantasear o de crear con la mente, y eso también lo provoca el ego, de nosotros creernos más y de pensar que sabemos más, y en realidad no lo hacemos. Simplemente hay que ver cómo está el planeta Tierra, ¿no? En destrucción total y a un apocalipsis. Pero bueno, no sé si vamos bien, a ver qué sale nuevo. Excelente, muchísimas gracias por sus participaciones. Pero recuerden qué signos son. Digo, nada más esto lo hacemos con la intención de darle una premisa en lo físico, y por supuesto no quitar de lado también el hecho de lo estelar. Digo, es importante, la intención dentro de conciencia estelar es precisamente ahondar dentro del conocimiento que podemos tener, la manera en que lo vamos desplazando. Y es curioso, ¿no? Digo, a propósito de los signos, te lanzo la pregunta, Jorge. ¿Qué tanto piensas tú que de verdad un signo puede llamémoslo así, limitarnos o aperturarnos para tener una capacidad de conectividad con el mundo de lo sutil? Yo me he dado cuenta por dos experiencias que la gente que es cáncer, por ejemplo, conecta impresionantemente. Y ha sido fascinante la manera en la que de pronto me empiezan a hablar como sus guías están ahí. Sí, se presentan a lo mejor dentro de lo que nosotros conocemos como ángeles, como ciertas energías, ciertos colores. Pero cuando van rascando y van ahondando se dan cuenta que sí hay una conexión en lo estelar. Por otra parte, yo me he dado cuenta también que, por ejemplo, los Tauro, pues están muy anclados a la tierra, tal cual, a lo mejor incluso hasta representantes de la humildad, sin menospreciar a los otros signos que tienen lo suyo seguramente, y alguna función desde lo sutil podría estar ahí interviniendo. Eh, Además de eso, hay otras cuestiones que me gustaría, por ejemplo, mencionar. Una de ellas, y si me lo permiten, es una historia que seguramente han leído muchos y ha circulado
bastante en internet y dice algo así que la podemos adaptar. Discípulo le pregunta al maestro, maestro, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Es más, podríamos adaptarlo, maestro, ¿cuál es el secreto para dejar el ego, no? Y responde el maestro, no discutir con idiotas. Y responde el discípulo, yo no creo que esa sea la clave para la felicidad, maestro, o para dejar el ego. Y el maestro responde, pues tienes toda la razón, ¿no? Va por ese lado, va por esa pauta también. O sea, de verdad, cuando lo mencionabas con los Zulus, que tienen esta capacidad para que simplemente pasen desapercibidos, o sean hasta, ni siquiera que sean invisibles, pero por toda esta cuestión psíquica, pareciera que lo son. Ellos, ¿no? En ese sentido sería creo que la máxima representación de amor y paz. Amor y paz, que cuando surge esta idea en los 60s, en los 70s de amor y paz, pues era contra la guerra, pero a partir de ahí pues también se fueron detonando otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso mencionarlo por una parte. Asimismo, por ahí recuerdo que había tres momentos de la humanidad en la que pues el ego de la humanidad había sido derribada hasta cierto punto. Recuerdo que una de ellas pues era la teoría heliocéntrica, que decía que el ser humano no era el centro del universo. Entonces es como, digámoslo así, ¡pum! Primer golpe al ego de la humanidad, ¿no? Y sí, en su momento, pues a todos aquellos sectores que abogaban porque si éramos el centro, pues es una controversia, ¿no? ¿Cómo es posible si en realidad todo está girando alrededor? O sea, nosotros no nos estamos moviendo, que fue la física quien pues fue desentrañando todos ese tipo de situaciones, ¿no? También recuerdo por ahí que otro de ellos lo dio el otro golpe, por así decirlo, fue Sigmund Freud, cuando él decía, ok, sí existe el humano, tiene sus acciones, tiene sus consecuencias, pero ¿qué creen? Como tal, el ser humano no gobierna lo que está haciendo. En realidad, quien lo hace es el subconsciente. Y el subconsciente se va bueno, Sigmund Freud particularmente lo mencionaba en el aspecto sexual. Él lo mencionaba por ese lado. Sin embargo, fueron otros investigadores como Jung, como Otto Rank, que decían, bueno, más bien el inconsciente se encuentra dentro del colectivo, ahí está presente, ¿no? Dentro de los arquetipos. Y bueno, después hubo una línea que va sustentando todo el tarot desde la parte de Jung. Y desde Otto Rank él decía, es que a ver, en realidad todo tipo de situación del ser humano viene en el momento de su nacimiento. O sea, sí uno puede decir yo decido y yo pienso y yo argumento porque yo tengo, porque yo soy, pero Otto Rank decía, si el nacimiento fue traumante, entonces eso tiene una influencia para que después el ser humano se comporte de cierta forma. Y hubo otros investigadores que decían, es que no es desde el nacimiento, o sea, no es si por cesárea o si fue natural, que eso también tiene eso sería bien interesante, ¿no? Digo, métanse a leer, a investigar, cómo el hecho, la forma en la que naces también influye muchísimo, ¿no? Alguna vez he hecho en algunos lugares, en algunas universidades, la dinámica del nacimiento, emular el nacimiento, y resulta que por algún azares del destino, llamémoslo así, cuando vamos simulando el nacimiento, de pronto hay a quien se le atora o una cadenita o una bufanda o una mano por ahí y después dicen, es que, ¿qué cree? Que en realidad sí, cuando yo nací traía el umbilical en el cuello, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que esas memorias queden? Que me parece una prueba que, como decías, como de la meditación, sale alguna información de este tipo. Bueno, ¿cómo el cuerpo tiene esta memoria también para que cuando se esté emulando el nacimiento, pues de alguna manera uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué también se me enredó algo en el cuello? Hay quienes han tenido problemas para nacer, se sienten desesperados. Una serie interesante, ¿no? Entonces ese fue el segundo golpe que se le dio también al ego de la humanidad, ¿no? Y no recuerdo el tercero, pero digo, sería también tramposo decirlo, ¿no? Sé que eran tres momentos, esos son los dos que tengo en mente, pero están ahí presentes, ¿no? No solo en lo individual, sino en lo colectivo. Asimismo, quisiera preguntarte, Víctor, ¿qué pensarías o cómo sumarías tú esta propuesta de inocencia y de ignorancia? O sea, desde tu punto de vista, desde lo que tú sabes, desde lo que has vivido, eh, por ejemplo, ¿dirías que eres inocente al día de hoy? ¿Qué te hace inocente, por ejemplo? ¿Dirías que eres ignorante? Digo, recordar lo que decía, creo que sí era Albert Einstein, ¿no? O sea, todos somos ignorantes, ¿no? La cuestión es que no todos ignoramos lo mismo, ¿no? Y también creo que Stephen King, no, King o Hawking, no recuerdo, decía, bueno, es que yo daría la mitad
o daría todo lo que sé por la mitad de todo lo que desconozco, ¿no? Argumentando que el conocimiento era infinito. Desde tu experiencia, Víctor, inocencia, ignorancia, y asimismo también, eh, al estar participando con nosotros de una manera muy proactiva, ¿cómo te sentirías? Así, muy personal la pregunta. ¿Sentirías que esto suma a tu humildad? ¿Sentirías que esto suma a tu ego? Eh, ¿Qué nos puedes decir? Ok, pues respondiendo primero a la segunda pregunta, yo creo que esto alimenta, pero para bien, porque cuando hablamos de estos temas, yo creo que la ignorancia baja, o sea, tienes más conocimiento y todo esto te lleva a evolucionar como persona, a evolucionar uno mismo para pues poder entender qué cosas de la vida te están deteniendo y todo esto yo creo que sí suma. Y ahora, yo creo que, no sé si han escuchado que dicen que los niños son inocentes y que cuando son inocentes, entienden a la vida, o yo creo que como que la vida se presta a jugar con ellos, o como que disfrutan más la vida. Entonces yo creo que ser inocente hasta un cierto punto es bueno, pero yo creo que por algo en la vida, como que hasta un cierto punto entiendes los albures de la vida o ese doble sentido de la vida. Porque yo me acuerdo bien que cuando era niño, todos somos inocentes cuando somos niños, porque no sé, es el aura que tenemos, ¿no? Que es la blanca, creo que es, cuando son niños, pues eres inocente, ¿no? Pero llega un punto donde te das cuenta de que la vida, o que, pues sí, que la vida es cruel y hasta un cierto punto como que la misma vida te obliga a dejar de ser inocente. Pero yo diría que las personas que son inocentes hasta un cierto punto disfrutan más la vida. Y ahora, en el punto de la ignorancia, yo creo que lo más conveniente sería no ser ignorante, pero lo más fácil es ser ignorante, porque cuando eres ignorante, pues ya no te preocupas por nada. O sea, tú crees cosas que, no sé, que te distraen. O sea, son cosas como que te mantienen sumiso, que te mantienen esclavo, pero pues es fácil, no es algo cómodo. O sea, es como no salir de pues sí, de la rutina o de la comodidad. Entonces yo creo que lo que tendríamos que hacer, pues es tratar de identificar nuestro ego, pues las emociones, que diga los sentimientos, no, los pensamientos que nos hacen que el ego salga a la luz, identificarlas y practicar más la humildad, porque como lo dije, la humildad se practica. Y todo esto para evolucionar, porque yo siento que si ahorita es complicado ser tu verdadera versión o ser el verdadero yo, pero no hablando yo desde el punto de vista del ego, siento que cada vez más va a ser más complicado zafarte de esto, porque cada vez los élites que controlan el mundo, yo siento que cada vez se encuentran formas de controlar a las masas. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la pandemia fue cuando salió lo del TikTok, que fue una cosa pero rotunda y yo siento que en su momento yo no lo utilicé, pero llegó un punto donde pues me ganó, ¿no? la popularidad de esta aplicación. Y ya me la pasaba ahí como hora y media o más tiempo ahí. Entonces yo creo que hasta un cierto punto lo que yo me gustaría decirles o comentarles es de que busquemos las soluciones o las formas para identificar el ego y poder aplicar la humildad para evolucionar como personas más que otra cosa. Y mencionando otra cosa, soy signo Géminis, o sea, Sagitario. Ok, pues te paso el micrófono, Jorge. Ok, Sagitario es de fuego, creo, ¿no? Yo soy Capricornio, de tierra, pero respondiendo a lo primero de los signos, eh, eso como que lo que ya les había dicho anteriormente, o no sé si nada más te lo había dicho a ti, Cecilio, era que todas las herramientas que nos han proporcionado los dioses mismos, la mayoría están erradas o son medias verdades. Por ejemplo, el tarot no es de todo cierto. El calendario tampoco. Los días de la semana tampoco. El mismo tiempo no son 24 horas. Los signos zodiacales tampoco.
porque simplemente las constelaciones que vemos en el firmamento no son las reales, porque estamos bajo la malla de frecuencia. El tiempo en el que estamos es ficticio, es un simulador cuántico, no es el real, por así decirlo. Si tú quieres ver un tiempo más real, tendrías que irte a una dimensión diferente, una quinta D, una 6D, para sentir un tiempo más real. Entonces, en los signos zodiacales nada más son 4 elementos, siento que hay 5, ¿no? Entonces, es difícil, digamos, decir que esto es exacto. Puede ser un poco exacto porque estamos dentro de la Matrix. Dentro de la Matrix lo que funciona es lo que hay adentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la física, no sé, te dicen que, no sé, la velocidad de la luz es tal y afuera no es así, pero aquí te va a funcionar porque aquí te lo estás aplicando dentro de la Matrix. Entonces, sí se puede estudiar los signos zodiacales, te van a dar una certeza, digamos, relativamente cercana a lo que es, pero hay que entender que nosotros también estamos anclados como a eso, es parte del control. Entonces, si nosotros queremos salir de esto, de todo lo que ya conocemos como Matrix, debemos de desanclarnos de la ancestralidad que traemos y también, por ejemplo, de todo lo que implica tener un signo zodiacal. No sé, por ejemplo, un signo zodiacal te va a decir, no, es que eres temperamental, o eres reactivo, o eres así, lo que sea. Eh, entonces ya te están programando para que tú seas así y no te puedas mover. Entonces, alguien que tiene carácter, alguien que tiene, digamos, que venga ya despierto, por lo general es alguien que no ha tenido muchas encarnaciones aquí, porque al contrario que lo que dicen, te dicen, no, es que quien más reencarnaciones haya tenido es más sabio y por ende sabe más. Y realmente es al contrario. Quien menos haya tenido es quien menos tiene el olvido de la malla de frecuencia. Entonces puede tener, digamos, conocimiento estelar más a flor de piel. Entonces pueden zafarse más de lo que es la ancestralidad y de lo que es el signo zodiacal. O sea, si tu papá, no sé, es ¿qué te gusta? Es macho, es machista, a lo mejor es déspota, no sé, algo así. Tú por ancestralidad lo vas a heredar, pero si tú traes carácter, tú traes una genética estelar, porque tú activas tu ADN estelar, empiezas a dejar de lado eso, ya no es importante, ya empieza a ser en segundo, tercer, cuarto término. Lo mismo para el signo zodiacal, ¿no? Entonces no nos anclemos tanto a lo que dice el libro. Sí te va a decir, te va a retratar mucho, pero a la vez no. O sea, quien ya se está zafando de esto, así, pero no, pero es que aquí dice que así eres y no. ¿Por qué? Porque tú ya te has ido deslindando, ¿no? Tú ya quieres salir de esto, de esta Matrix. Entonces, más que nada, váyanse fijando en eso, ¿no? En esos símbolos. Eh, Ahora sobre los temas era de ignorancia e inocencia, ¿no? Eh, pues sí, le diste mucho al clavo, Víctor, muy bien. Pienso que sí, un niño es inocente en la medida de lo que cabe, ¿no? Porque hay muchas almas que no lo son y están atrapadas en un cuerpo de un niño. Y el niño, o sea, si por el contrario no tiene esa capacidad de deslindar la ancestralidad, la va a aumentar. O sea, si sus papás, por lo general, no sé, un niño que viene atormentado por las guerras de Orión, porque fue presidiario, porque nunca ha tenido vidas positivas en este planeta, porque siempre cae en lo mismo, por lo general va a encarnar en una familia que no sea de mucha luz. O sea, va a ser una familia que, que la que le toca. A ver cuál te toca, o esta, el otro. O por lo general son contratos que ya trae con gente que le hizo daño en otra vida. Contrato sobre contrato. Entonces van a ser una familia muy disfuncional. Y va a activar toda su ancestralidad al triple, al cuádruple. O sea, la va a potencializar. No la va a poder curar jamás. Entonces la forma de irla curando, pues son las herramientas que se les estamos dando aquí, ¿no? En este podcast que es, pues, humildad, Diego, como dices, es practicarlo, no nada más decirlo. A veces nos cuesta, más que nada en este mundo tan dual. eh, a veces, no sé, en la misma Matrix nos tienta o nos pone pruebas
Y a veces dice uno, bueno, a ver, están los vagabundos, los pordioseros pidiéndote dinero. Tú traes una moneda y no la das, ¿no? Dices, no, no, porque esta la voy a usar para ahorita para otra cosa, ¿no? O un perrito que lo ves ahí que no, pues que no tiene que comer, ¿no? Pero pues si te quedaras a darle de comer a todos los perros del planeta, pues no saldrías de eso, ¿no? Y lo mismo para los vagabundos, o sea, y no me justifico, sino que más bien es parte de la Matrix, es difícil, ¿no? O sea, todos venimos a hacer un papel y yo siempre les digo, es una teatralidad. Ahora, vas a desempeñar esa teatralidad conforme según tu plan de vida antes de nacer, o lo vas a modificar, o a lo mejor te vas a enredar, vas a crear más karma, depende de cada quien lo que vaya decidiendo. Entonces, el, la inocencia la traemos, sí, la traemos, pero no las quitan. El sistema está hecho para quitarlas. Si se dan cuenta, meten mucho de lo que es los temas sexuales cada vez a menor edad. Entonces el tema de la sexualidad, cuando comienza a entrar en un niño, empieza a quitar la inocencia. Esa es la clave que los Illuminati usan para la juventud. Y en el momento que se quita la inocencia, es más, digamos, el humano absorbe más las programaciones que ya se le tienen preestablecidas. No sé, por ejemplo, la violencia, la sexualidad, la homosexualidad, la rebeldía, eh, no sé, la flojera también, puede ser muchas cosas, ¿no? Que se contaminan los jóvenes porque ya está estipulada, digamos, la programación a que así se hagan, para que sean más manipulables cuando sean adultos y no les cueste tanto trabajo al sistema poderlos arrear, por así decirlo. Entonces, la ignorancia, pues es toda esa consecuencia. La ignorancia es cuando dejaste de ser inocente, ahora eres ignorante, porque la inocencia se permite porque es parte del juego, es parte del brillo de la vida, es parte de descubrirla, ¿no? Pero la ignorancia es, ya sabes de qué va, y ya sabes qué es lo que tienes que hacer, no lo haces, ¿por qué? Porque prefiero estar así, o porque ya me programaron, o porque me dicen que mejor no lo haga, o alguna programación puede ser la flojera, puede ser la desidia, y ahí entra mucho lo que son los chips, ¿no? Los chips que no, a lo mejor no nos hemos mencionado bien en un podcast, los miasmas, ¿no? Que son las larvas astrales, que comienzan a entrar más o menos en la época en la que una persona empieza a ser sexualmente activa, que por eso mismo los Illuminati la aceleran. Antes los jóvenes eran sexualmente activos, no sé, a los 13, 14. Ahorita ya son a los 7, 8, ¿no? Lo aceleraron con hormonas y lo aceleran con la misma programación que se les adoctrina en las escuelas, ¿no? En los libros que oficialmente se tienen que ir dando en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues es un tema bastante, digamos, delicado, eh, difícil de asimilar. Yo creo que la humanidad ya está condenada a seguir un paso muy, muy siniestro, muy oscuro, porque no nos hemos permitido nosotros mismos a despertar y de salir de esa ignorancia en la que nos sabemos nosotros que estamos y no hacemos nada al respecto. Dicen, bueno, sí, pues es que así son las cosas, ¿no? Pero no hacemos nada al respecto, o sea, simplemente nos mantenemos inertes y a ver qué sigue, y a ver qué ahora qué me hace el gobierno, ¿no? Y bueno, ni modo, ahí mis hijos no van a sufrir, a lo mejor no van a tener agua y ni alimentos, pero ya los tengo, ¿no? No sé qué esté pensando la gente en este momento, o a lo mejor piensan que el mundo va a estar como está en este instante, ¿no? Pero no va por ahí, ¿no? La cosa se pone cada día más difícil. Pero no sé si hay algún otro tema o vamos dándole conclusión. Vamos acercándonos al final. Me gustaría mencionar dos aspectos. Uno de ellos es el tercer golpe del ego, fue con Darwin, que aquí es curioso, ¿no? Porque entonces sería como un ego artificial. Yo creo que golpe artificial al ego, ¿no? Darwin, saben que argumenta la evolución y entonces por lo menos ahí lo van anclando cuando dicen, bueno, pues es que sí son inteligentes y tienen conciencia, pero vienen del primate, ¿no? Entonces ahí queda, ¿no? El centro de la Tierra, o sea, la Tierra no es el centro. Dos, evolucionamos de los animales, solo somos animales con conciencia. Y tres,
ni siquiera nosotros gobernamos nuestra conciencia, pues es todo lo que se nos ha pasado a nivel inconsciente, ¿no? Ahí digo, que reparo en la parte de Darwin, digo, hemos escuchado o hemos platicado desde los primeros episodios justamente cómo es que el ser humano aparece aquí, que no se liga a Darwin, y entonces por eso lo argumento así, ¿no? Como un golpe artificial al ego desde ese sentido, pero bueno, sí llega a ser como cierto ruido dentro de ciertos sectores, ciertas facciones. Asimismo, hay algo que yo creo que podemos ir cerrando con esto, que sí me había llamado la atención, y es que cuando, como menciona Víctor, sale esta plataforma de TikTok, así como información, mucha desinformación, verdades a medias, pero una en particular que me deja como muy marcado es que cuando en la primaria nos pedían el sistema solar, pues siempre eran las bolitas de unicel, el Sol, Mercurio, Venus, etcétera. Pero cuando aparece TikTok, entonces de pronto se va moviendo y el Sol va hacia una dirección y los planetas van girando también hacia esa dirección. Entonces dije, bueno, creo que sí tiene sentido, ¿no? Ciertamente si todo está en movimiento, pues el hecho de que se desplace el Sol y que con ello los planetas, pues tiene cierta lógica, ¿no? También yo decía, bueno, si nos vamos, no sé hacia dónde se vaya el Sol, pero si va en esa trayectoria, pues ciertamente todas las apreciaciones que se tienen para los signos zodiacales, pues ya no son atinadas, ¿no? Y yo pienso que así como la influencia de ciertos planetas, de ciertas estrellas, la casa digo, desconozco mucho, ¿no? Eh, no necesariamente tienen que ir hacia allá, a lo mejor las estrellas como las osas van hacia el otro lado, ¿no? Entonces todo eso, ¿no? Y lo que decías de malla de frecuencia. Recuerdo mucho que a principios, cuando me uní al grupo de conciencia estelar, yo preguntaba, bueno, ¿y cómo lo hacen los telescopios? O sea, si hay una malla de frecuencia, ¿por qué si se alcanza a ver la luna? Y es más, estos videos donde está la luna y llegan las navecitas, ¿no? O incluso el sol, las mismas tomas que se hacen al sol y que llegan estas naves y se están ahí como alimentando. O sea, y recuerdo que decías en ese momento, Jorge, pues es que también los telescopios tienen ahí algún tipo de configuración para que pues aquello que se pueda ver hacia afuera siga en la misma sintonía de la malla. Entonces, eso también, digo, va quedando resuelto y se va aterrizando. Para irnos acercando al final, Víctor, quisiera preguntarte, ¿no? Dentro de tu experiencia, dentro de tu camino, dentro de tu trayecto, de estas habilidades, actividades que tú haces, cuando mencionas que la humildad es algo que se hace, que se tiene que es más verbo que sustantivo, eh, ¿tú has sentido algún cambio en ti? O sea, sí podrías decirnos, no, pues hace ciertos años yo era de esta forma y a raíz de ciertas circunstancias cambié hacia este lado. O sea, ¿sientes que sí te has ido hacia el lado donde sumas a tu vida? ¿Sientes que también, porque también pienso que sería una falsa humildad decir yo no tengo ego? Se me ocurre pensarlo, ¿no? O sea, no, para nada, yo escucho a todos, yo a todos les ayudo, a todos les digo, oye, recuerda que una vez fuiste inocente, recuerda que todos somos ignorantes. O sea, también pienso que podría ser como una falsa humildad, ¿no? El hecho de disfrazarlo de esa forma, pero también uno se va dando cuenta, ¿no? Con el actuar, con la forma en la que va hablando, uno se va dando cuenta. O sea, si has tenido, particularmente en tu vida, algo que haya detonado y decir, esto me pudo haber hecho o un villano, o por otro lado me hizo un maestro para mí mismo. ¿Alguna experiencia que nos puedas compartir de ese lado? Víctor, asimismo, como mencionaba, para darle cierre, ¿qué te llevas también de esta conversación? ¿Qué has aprendido? Si es que ha sido así, digo, si no, también nos puedes decir como el chiste, ¿no? Tienes toda la razón y no pasa nada, ¿no? Ok, bueno, pues antes de todo, quiero decir esta frase, por así decirlo, que muchas personas dicen, en mi humilde opinión, y esto es algo absurdo o redundante porque al final del día estás dejando que el ego salga a la luz. Y pues yo siento que pasa mucho. Y la verdad a mí me ha pasado, entonces lo quería comentar. Y en la parte de la humildad, de si yo he sentido algún cambio o algo así, pues yo siento que es como cuando tú das algo, que lo tienes que dar o hacer este tipo de acciones, se dan o se hacen para beneficiar al otro. Porque al final del día yo siento que la humildad es eso, o sea, es como si fuéramos hermanos, o sea, al final del día es eso, todos somos uno mismo.
Entonces yo considero que esto, o cuando haces o tomas acciones positivas, no lo haces tanto pensando en ti, sino en el beneficio de los demás. Entonces yo creo que es eso. Y pues una experiencia que, pues no sé si sea humilde, pero es la única que me llega ahorita a la mente. Tenía como 8 años, iba en la primaria y me acuerdo que venía de regreso a mi casa. En eso había un señor que yo lo vi y dije, ese señor como que no quiere caminar o no sé, pero se le complicó. Me acerqué a él y cuando lo veo, pues me doy cuenta de que era ciego. Pero yo creo que ahí igual entró mi inocencia, porque yo era niño. Entonces que agarro al señor del brazo y le digo, ¿para dónde va, señor? Y que me dice, voy para acá enfrente. Y ya el chiste es de que lo llevé y pues siento que fue como pues, algo padre porque yo me sentí bien. Y eso que era pues joven, bueno, muy niño, entonces yo siento que es algo que nace. Y ahí es donde te das cuenta que el ego es como muy envidioso, como que se siente que es falso, a lo mejor hasta un cierto punto. Y la humildad viene de adentro, viene como de esa, pues, de esencia pura, por así decirlo. Y ya para concluir, o por mi parte, solo pues me gustaría decir que yo creo que tenemos que evolucionar porque la vida cada vez va a ser más complicada. Entonces, yo sí soy fiel creyente de que meditar es una opción excelente para despertar espiritualmente y entender cómo funciona el ego. Entonces, pues con esto me despido. Eh, Ok, está muy padre lo que acabas de decir. Eh, yo creo que no todos sienten esa humildad en su interior, porque no todos estamos configurados bajo la misma matriz o la misma mónada. No todos provenimos de un cruce monádico, hijo paradisiaco, de una especie, de un sector, de un lugar, digamos, de un proyecto en específico. Entonces, no todos sentimos ese, digamos, ese brillo o esa humildad, porque todos provenimos de diferentes lados. Ahora, aquí en el planeta Tierra nos revolvieron a todos. Por eso hay gente incapaz de sentir algo y otros que es prácticamente como respirar. Entonces, esa es la dualidad a la que nos sometieron en el planeta Tierra. Ahora, luego también me comentan, a veces me preguntan, oye, ¿y cómo es posible que esos seres tan evolucionados como los aviares o los felinos tengan que venir? ¿O a qué vienen? Pues si somos como, pues como ratas de laboratorio o hormigas. Lo que ocurre es que esas entidades, digamos, sí están ascensionadas, sin embargo, no están ascensionadas del todo. Están en una dimensión superior, pero no están totalmente fuera de la Matrix universal. Ellos tienen que regresar en el tiempo o al futuro, o digamos, no hay futuro ni pasado, sino más bien a otra línea de tiempo-espacio por sus fractales perdidos. Esos fractales perdidos son parte de ellos y vienen digamos, por su jerarquía. Yo digo jerarquía porque son ellos, son parte de mí, pero ellos, digamos, ya tienen otro tipo de perspectiva. Ellos tienen que venir aquí para salvarse a sí mismos y para poder completar todas las piezas del rompecabezas suyo, que le llamamos fractales, y poder regresar a su mónada, por así decirlo, ¿no? A su yo soy y luego a su mónada, ¿no? Y seguir el camino de la divinidad y de la ascensión. Entonces ellos tienen que venir por esa razón, no tanto porque seamos algo, no sé, como zoológico y vengan a ver cómo nos comportamos. Porque muchos dicen, oye, aquí vienen los extraterrestres, ¿no? Bueno, en la cuestión de los seres muy ascendidos, muy de luz, vienen a eso. Ellos ya comprenden que la única manera de salir de todo esto es rescatándose a sí mismos. Y la mejor forma de rescatarse no es haciéndole el trabajo a ellos mismos, sino más bien nada más darles guías, mostrarles por aquí sí, por aquí no. Esto sí, esto no, pero tú decides si caminas por este o no, es tu decisión, ¿no? Y una u otra que tomes la van a respetar. Muy diferente a los otros extraterrestres que conocemos como los grises o los reptilianos, que vienen exclusivamente a mejorar su genética, porque ellos creen que la salida de esto es mejorando físicamente sus moléculas.
y no va por ahí tampoco. O sea, me habías preguntado anteriormente si había reptilianos humildes, y sí los hay, porque digamos que son la especie más, bueno, después de los insectoides, los que le siguen son los reptiles, las más populosas a nivel universo. Al menos este donde estamos, ¿no? Hay en otros universos, pero en este donde estamos, la mayor parte son insectoides y luego le siguen los reptilianos, porque son muy numerosos. Ellos ponen, o sea, cada persona o cada, digamos, hembra tiene, no sé, a través de su vida puede tener, no sé, 500,000 hijos. Entonces, es algo así como que difícil de entender para nosotros. Entonces, ellos, digamos, su manera de ver la vida es muy diferente a la de un mamífero. Un mamífero tiene contacto directo con sus hijos, los cría, les comparte toda su experiencia y los guía. Y esas especies se comportan como mente colmena, nada más obedecen a lo que ya está estructurado conforme a lo que ellos ya saben que funciona o no. No hay manera de sentir, digamos, un amor de incondicional. Entonces es diferente, es raro, o es más bien raro para nosotros, pero es muy difícil que nosotros los comprendamos. Es muy difícil llegar a ese entendimiento porque estamos configurados de manera muy diferente. Ahora, hubo un proyecto que se llamó el proyecto Metron, que fue un proyecto de Metatron. Ese proyecto Metron fue el empezar a encarnar eh, eh, maestros ascendidos en cuerpos insectoides y reptilianos y grises. Y ese proyecto se llevó a cabo hace millones de años. Principalmente empezó en el sector de Orión, en el cinturón de Orión, en las Tres Marías que le dicen, ¿no? Ahí, digamos que se logró un poco de ese proyecto. O sea, muchos reptilianos sí encontraron el amor incondicional, el Cristo cósmico, etcétera. O sea, el mismo Jesús se encarnó allá también. O sea, acá el mismo Buda, o sea, todos los maestros de que han estado aquí, allá estuvieron. Pero la gran mayoría no lo comprendió, ¿no? Digo, si aquí se supone que se le crucificó al Cristo, pues allá yo creo que lo hicieron algo peor. Entonces, no es fácil. Fracasó el proyecto porque es muy difícil que la energía de un Cristo penetre la malla psíquica de una persona que está en baja frecuencia. Es imposible que entre la energía y la maestría, el entendimiento. Es muy difícil, realmente es imposible, ¿no? Es como querer meter, no sé, un camello en el ojo de una aguja. Es imposible, o sea, simplemente no se puede. Entonces, sí se salvaron muchos reptiles, hay muchos reptiles ascendidos, por eso hay mucha gente que canaliza reptiles, y que dicen que son, pues son personas, digamos, de bien. Y sí las hay, obviamente sí las hay, pero suena más lo que no, porque se conforma de un imperio, y ese imperio está estructurado como, pues, como los romanos. O sea, todos obedecen hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y militarmente no se pregunta por qué se están haciendo las cosas. Pero bueno, a lo mejor podríamos dar un capítulo exacto de reptiles, ¿no? No lo hemos programado, ¿sale? Pero bueno, espero que les haya gustado este tema, y esperamos también preguntas, respuestas, las vamos a dar después. Y también, pues, algún tema que también estén ustedes interesados pues también lo podremos checar, pues, si lo podemos abordar, ¿no? Bueno, Cecilio, te paso el micrófono. Muchísimas gracias. Nada más para complementar la información última que diste. No he visto la película, pero sí varios extractos en otras plataformas. Se llama La Gran Muralla y argumentan por qué los chinos pusieron esta murallísima y que en ese entonces pues era la pelea justamente con unos seres tipo reptiles. Y lo interesante es, como lo mencionas, existe la reina y nada más a través de vibraciones que tiene como en su cuello, va dirigiendo, váyanse para allá, váyanse para acá, y obedecen. E incluso, o sea, se sacrifican. Yo creo que eso es como lo complejo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, es cómo es posible que, pues, que sus hijos se sacrifiquen, ¿no? Que sus crías se sacrifiquen, y que, digo, los chinos en ese entonces usaban su pólvora y el fuego y pues otra serie de herramientas, ¿no? Las fosas y el aceite hirviendo. Entonces dices, bueno,
a ver, yo como hijo, pues si me dice mis padres, haz esto, haz lo otro, es como, espérate, pues sí me diste la vida y fuiste un canal y un portal, pero pues hazlo tú, ¿no? A lo mejor en una cuestión muy extrema, ¿no? Y cuando lo veo en estos extractos es como las crías van y los matan y se avientan e incluso ya cuando hacen como toda la matanza, tienen como la consigna de recoger los mismos seres reptiles a otros seres reptiles y se los llevan. Yo creo que con la intención de que no los investiguen, no los abran o no manipulen ahí también, ¿no? O sea, como que traían esa inteligencia también que uno podría decir, pues dejas ahí a tu cría, ¿no? Pero ellos lo hacen en ese sentido y sí, es esta interesante, ¿no? Víctor, Jorge, ha sido un placer coincidir con ustedes. Confiemos en que este capítulo en particular no solamente sume para todos aquellos que nos escuchan, sino también para nuestra vida, ¿no? También para el desarrollo de esta conciencia, de esta inteligencia que vamos sumando y que pues dentro del ego y humildad nos preguntemos hoy, o sea, antes de escuchar era diferente, después de escuchar hay algún cambio, si es que lo hubiera, y si no, pues nada más lo dejo como una pregunta de tu. Muchísimas gracias y hasta la próxima.